Los productores. Los artesanos del sonido traspasan el cristal de cabina para debatir ideas de todas esas cosas que caben en un programa de radio. Los productores. Buenas tardes, qué gusto saludarle en una emisión más de Los Productores. Hoy es lunes 25 de febrero de 2019, son las 3 de la tarde con 3 minutos y estamos transmitiendo para usted Radio Red 1110 AM en redam.mx y en la aplicación Radio Centro. Es un placer poder acompañarle en su jornada, en la casa, en el auto, en el trabajo, en la calle, en el transporte. Estamos en diferentes aplicaciones, usted nos puede escuchar en TuneIn, nos puede escuchar en, ¿cómo se llama esta? Simplemente Radio o solo Radio o puro radio, pero cualquier aplicación en donde estén registradas las estaciones, ahí usted nos puede escuchar para que vea que no tiene ninguna limitación en ese sentido. Nos puede escuchar en cualquier parte, siempre y cuando tenga una buena conexión a internet y también que tenga un buen programa, porque luego los programas ahí, un buen plan, porque luego los planes le consumen sus datos y sale muy caro, la verdad. Aquí estamos con mucho gusto acompañándole. Le recuerdo que estamos en diferentes plataformas aparte de lo que le acabo de decir. Estamos en iVox. iVox es con B la biodental o B de vaca, con doble O y con X, iVox. Ahí están alojados todos los programas de la primera temporada y vamos alojando más. En iTunes, iTunes, si usted es usuario de iPhone o de iPad, tiene instalada en su PC o en computadora portátil este reproductor, también nos puede escuchar, puede descargar programas anteriores. Estamos en Spotify, que es lo de hoy, ¿no? Hay que estar en la moda y Spotify es algo que está ahí siempre muy interesante. TuneIn también es un buscador y ahí ponga Los Productores en la barra de búsqueda y nos encuentra. También estamos en nuestra cuenta de Twitter, tenemos @productoresred, @productoresred, despacio para que lo escriba. Estamos en Facebook Live, ahora estamos transmitiendo en Facebook Live. Muy buenas tardes a nuestros amigos que nos hacen el favor de escucharnos y de vernos. Estamos en facebook.com/Los Productores Grupo Radio Centro. Estamos en YouTube, más tarde vamos a subir nuestro programa en YouTube. Terminamos el programa y lo subimos para que usted lo recupere. Ojalá y nos pueda ver por ahí también, que nos comparta, que reproduzca varias veces, para que ya nos alcance para comer carne todos los días, porque no nos alcanza. Entonces, si usted nos ayuda con eso, pues ahí probablemente tengamos un poco más de proyección. Y estamos en Instagram, @losproductoresred. Ahí estamos a sus órdenes, atendiéndole, trabajando y muy contentos de estar aquí. Bien, lo que sigue es, pues, hacer un programa, ¿no? Eso es lo que toca, hacer un programa y poner aquí sobre la mesa el tema. El tema, como usted se podrá imaginar, es algo que me parece que ha rayado en lo superficial y que no se ha podido entrarle a fondo. Hay gente que dice que está de acuerdo y hay gente que dice que está a favor y hay gente que dice que es imposible e inaceptable que el país se militarice. Y de ahí no salen. Y que el mando debe de ser civil, pero luego dicen, sí, pero podría ser un militar en retiro o incluso podría ser un militar en activo. Estoy hablando de la Guardia Nacional. Compañeros, buenas tardes. Ricardo Silva, Edgar Cruz, qué gusto buenas saludarlos, tardes. Compañeros. Después de este fin de semana de decisiones y de cuestiones que han cambiado desde la perspectiva del Congreso la forma de ver el tema de la seguridad, pues me imagino que ustedes tendrán algunos comentarios al respecto. Edgar, Ricardo, pues adelante, si quieren comenzamos con esta conversación, con esta plática. Ricardo, ¿quieres exponer algunos puntos, algunos temas? Bueno, lo que a mí me llama la atención es que tengamos ahora tanta gente de ideología de izquierda, tanto marxista de dicho, ¿no? A mí me divierten mucho estos señores que vienen de escuelas particulares, que cuando se inscribieron ahí o cuando sus padres ahí los inscribieron, tenían esta idea pequeño burguesa de querer ascender en la escala de clases y económica. Y ahora, muchos años después, estos que ahora forman parte de los partidos políticos, pues resulta que como no lograron sus aspiraciones pequeño burguesas, se vuelven marxistas. Y a la hora de volverse marxistas,
Entonces, carecen de teoría política, mi querido Edgar, mi querido Willy. Es que son de marzo. Sí, marxistas. así Son marxistas, es. sí. No hay el suficiente fundamento para uno tener una opinión política, porque no hay detrás toda una preparación que requiere decirte de una o de otra ideología, que al final de cuentas es lo de menos. Lo que hay que hacer son dar, creo yo, no bandazos, sino ideas claras e inteligentes de lo que queremos como nación. Porque, mira, resulta que ahora el poner una fuerza nacional que cuide los pasos de cada uno de nosotros para que no seamos víctimas de la delincuencia, cae entonces en una construcción funcionalista de resolver las cosas. Uh-huh. Es decir, somos de izquierda, pero tenemos las mismas decisiones de Trump, por ejemplo. Trump, que dice, para que dejen de entrar los indocumentados delincuentes mexicanos o latinoamericanos, levantamos un muro y con eso ya resolvimos el problema. Pues eso es absolutamente funcionalista, es decir, totalmente contrario a una teoría marxista. ¿Estamos de acuerdo? ¿No? Bueno, poner una fuerza nacional que meta en orden a la delincuencia que muchas veces, sino que la mayoría de las veces está fundamentada, está vigorizada por la pobreza en este país. Esta fuerza va a reprimir a estos pobres que al no encontrar una solución a sus demandas primarias, como es la alimentación, entonces estos pobres se dedican a delinquir, y entonces hay que reprimirnos, tiene que haber una fuerza nacional que reprima esta pobreza. Estos también son entonces soluciones funcionalistas. Lo que tenemos que hacer entonces es aplicar efectivamente un plan nacional, no nada más de seguridad, no nada más de cuidarnos el uno al otro, sino un plan nacional de rescate, y yo creo que en ese sentido Althusser le puso mucha fuerza al discurso marxista al decir, espérense, la sociedad no nada más son ricos, dueños de los medios de producción y pobres obreros, ¿no? La sociedad es una serie de mini estructuras que conforman a toda esta gran estructura y estas deben de ser atendidas desde sus orígenes. ¿A qué voy? A que no podemos decir que vamos a tener aún un sistema de seguridad que nos va a salvar a todos si tenemos todavía los mismos vicios de falta de educación, de faltas de oportunidades, de falta de un ingreso económico digno. Uh-huh. Les voy a poner un ejemplo muy claro. La semana pasada iba yo por el metro Auditorio, y ahí afuera del metro, de la salida del metro, que está del lado del Auditorio Nacional, hay una serie de puestos de comida y de puestos de mil cosas. Y hay 20 o 25 o quizás hasta 30 fulanos, porque no se sabe quién es civil y quién es delincuente, uh-huh, jugando el juego de la bolita, en donde adivinas, ¿no? Entonces te la enseñan, le dan 3 pases, sí, y hay un cuate que dice, ¡ay, latino! Pues ahí están 500 pesos porque le atinaste, ¿no? Entonces la gente está ahí maravillada. Y obviamente, pues, ahora sí que como dicen en lo cotidiano, esa bolita es para robar. Entonces me acerco a 3 policías que están cómodamente platicando a la salida del metro, a 20 metros de distancia de donde están jugando a la bolita. Me acerco y les digo, oye, ¿está permitido jugar a la bolita aquí en la calle? No, de ninguna manera. Pues están a 20 metros de ti. Ay, ¿cómo crees? Pues ve, ¿tú crees? ¿Qué hace toda esa gente ahí parada alrededor de un cuate? No, ahorita vamos a ver. Ya llegan, se van. Obviamente cuando los ven a los uniformados, todo el mundo desaparece y todo el mundo se va. No podemos decir que vamos a tener ahora una fuerza nacional si de entrada lo que ya tenemos está, pues yo no me atrevería a decir corrompido, pero sí está con una pila tan baja que no le interesa cumplir en lo más mínimo su obligación. Es ahí donde tenemos que atacar. Efectivamente, qué bueno que vamos a tener ahora una fuerza nacional que procure la ley, pero si como sociedad no hemos aprendido qué es la ley, que se tiene que respetar y sobre todo no tenemos las condiciones necesarias para ser ciudadanos, esto no va a cambiar. Bien, sí, pues sí, ni hablar, un gran panorama que nos planteas, Ricardo, y que hemos venido tocando a lo largo de muchos programas, ¿no? La necesidad de ver el país con una visión mucho más estructural, ¿no? Hablando de funcionalismo, más estructuralista, así digamos, ¿no? En ese sentido, una visión mucho más de nación, en donde hay muchas áreas que tienen que ser vigiladas, incluso yo diría más allá que la seguridad. A veces me da la impresión, Edgar, Ricardo, amigos del auditorio, que la seguridad
escúchelo con toda la salvedad del caso, que la seguridad se va resolviendo poco a poco si las otras necesidades están resueltas. Si tú tienes oportunidad de trabajar, si tú tienes un ingreso decoroso, si no vives en un nivel de estrés porque los servicios en tu país funcionan, si estás en un nivel de calidad de vida aceptable en general en todo el país, no tendría por qué ocurrir una cosa como esas, ¿no? No tendría por qué haber una necesidad que yo no acabo de entender todavía. ¿Cuál es el vacío que va a llenar la Guardia Nacional? Porque ha habido otros cuerpos de seguridad que se han creado, la gendarmería, el que ustedes quieran. El chiste, creo yo, a veces me da la impresión, es más bien cambiar la visión, cambiar el nombre y con todo lo que implica en términos de dinero, porque hay que cambiar los uniformes, hay que rotular las patrullas, hay que comprar patrullas nuevas, hay que mandar a hacer papelería, hay que mandar a hacer identificaciones, reclutar y estamos hablando de mucho dinero ahí de por medio que creo que estamos gastando, que estamos dilapidando de forma innecesaria. Y sí, creo que primero tendríamos que atacar, no lo digo en orden prioritario o en orden de importancia, pero sí creo que tendríamos que atacar la educación, tendríamos que atacar la salud, tendríamos que atacar la cultura, el deporte, todo lo que tiene que ver con el esparcimiento, que es diferente, y todo lo que tiene que ver con el trabajo. Y ver cuáles son las necesidades reales de las familias mexicanas y atender ese tipo de necesidades, más allá de estar pensando en que un grupo militarizado o no, eso lo podemos discutir después. Ya es pecata minuta al final de cuentas, ¿no? Es lo de menos, porque además, ¿de dónde vas a sacar a los elementos? Y como tú lo dijiste aquí, Ricardo, y lo hemos sostenido muchas veces, necesariamente requieren, para atender el nivel de delincuencia que se tiene en México y para atender el nivel de inseguridad que hay en ciertos ámbitos, se necesita un entrenamiento militar. Porque los delincuentes tienen armas más poderosas que el mismo ejército y tienen un comportamiento estratégico porque ha habido gente de la milicia que ha desertado y que se ha ido hacia el grupo de los delincuentes y que tienen la misma estrategia. Entonces tú vas a poner un grupo que no tiene preparación militar a atacar o a defender o a pelear contra ex militares. Algo no está bien, ¿no? Sí. Edgar, vamos si quieres algún comentario. Luego voy a la llamada. Tenemos dos comentarios. Ahora vamos ya al teléfono. Sí, dos comentarios muy rápidos para dar paso al diputado del PAN. A ver, yo sí estoy de acuerdo con la Guardia Nacional. Me parece que es algo urgente, necesario de institucionalizar una nueva policía. Y estoy de acuerdo con ustedes en lo fundamental que es moralizar al país, ¿no? Creo que hace falta moralizar al país con una reflexión. La sociedad mexicana no se corrompió y no se echó a la delincuencia porque sí. Fue arrojada a estos modos de vida partiendo de la enorme, profunda corrupción que instauraron los gobiernos desde 1950 hasta nuestros días, a través de lo que estamos descubriendo ahora, que es corrupción en todos lados. He dicho que hay un problema de instituciones muy profundo que abarca los 3 niveles de poder. Y hay otro tema: cualquier policía nueva, desde mi perspectiva, va a funcionar. ¿Por qué va a funcionar? Porque es una especie de metástasis. Si el gobierno, con sus instituciones policíacas o militares, deja de atacar al narcotráfico, el narcotráfico dejará de defenderse. Si se deja de defender, no tendrá por qué contratar grupos milicianos y estos no tendrán por qué comprar armas para enfrentarse al poder del gobierno. Por lo tanto, bajará el crimen forzosamente y no tendrán que recurrir a los negocios paralelos del secuestro, etcétera, etcétera. El problema del narcotráfico es un verdadero pretexto que ha instaurado las hegemonías para incendiar países de Latinoamérica, para mantenerlos en vilo. Había que sopesar realmente cuál es el impacto del narcotráfico en la salud social, en la salud del individuo, y cuál es realmente el impacto económico que tiene, como que para que merezca que nosotros saquemos al ejército o nos enfrentemos al narcotráfico para que la droga no llegue a los consumidores de Estados Unidos. Bueno, vamos a revisar cuál es el fondo del asunto. Mientras que haya quien se enfrente y busque la guerra, va a haber quien responda. El asunto, desde luego, es encontrar
que esta policía, con otra capacitación, encuentre un camino de pacificar al país. Vamos a continuar abordando este tema. Vamos a tratar de ampliar la perspectiva y tener una voz más. Nos hace favor de tomar la llamada el diputado del PAN, el licenciado Hernán Salinas Wolver. Él es diputado federal por el Estado de Nuevo León. Diputado, buenas tardes, gracias por estar aquí en Los Productores esta tarde. Muchas gracias, que gusto saludarlos a ustedes y este espacio para poder platicar de este tema que ya estaba escuchando muy atentamente sus comentarios y que es muy relevante para México, que es la próxima creación de esta Guardia Nacional. Diputado, si quieres entrar de una vez en materia y algún comentario que te merezca lo que has escuchado de parte de los tres que estamos aquí, Ricardo Silva, Edgar Cruz, un servidor William Yarmes, si quieres empezamos platicando sobre lo que hemos vertido aquí en esta conversación el día de hoy. Pues mira, a ver, en efecto, pues primero sí coincido con parte de los comentarios que ahorita estaban señalando, y fue las primeras dudas que nos hicimos nosotros, es decir, ¿cuál es la razón o por qué necesitamos una Guardia Nacional cuando ya tenemos fuerzas o instituciones federales como lo es la Policía Federal, como lo es la Gendarmería, que tienen precisamente responsabilidades en materia de seguridad? Esa interrogante que entiendo por ahí, ahorita estaba escuchando que también parte de ustedes la comparten, fue una duda que nosotros como grupo legislativo nos planteamos de inicio cuando presentaron estas iniciativas, a lo que en su momento la mayoría Morena señalaba que había una total desconfianza de las instituciones ya existentes y que teníamos que arrancar de cero con una nueva institución, con una nueva formación, en este caso pues derivada precisamente más de un corte militar o de formación militar, y que era lo que el presidente estaba señalando que era necesario para atajar el problema de la inseguridad que vive en nuestro país. Evidentemente coincidimos que el tema de la inseguridad es un tema prioritario. Hemos tenido en este inicio de sexenio, ha sido en los meses más sangrientos que ha visto este país en muchos años, y obviamente no le quiero atribuir, sería poco correcto atribuir esos niveles de violencia al nuevo gobierno. Finalmente no tienen ni 90 días en el cargo, sino es parte de una herencia, de una descomposición que se le heredó de la administración anterior y que, bueno, obviamente obligaba a tomar nuevas medidas. Esta inquietud, por una parte, la comparto, o eso es lo que compartimos. Sobre todo, y ahora sí, entrando a materia de lo que votamos, obviamente señalábamos que en el caso de que se creara un nuevo cuerpo, no podía ser, digamos, con mandos militares. Ustedes ya lo conocen, lo que hemos señalado. Creemos nosotros que un tema de excepción, como lo es la participación de la milicia en labores de seguridad pública, debía ser eso, una situación excepcional y no normalizarla en el texto constitucional, y por eso en su momento, eso y otros detalles que sobre todo no veíamos que se estaba haciendo ningún esfuerzo para fortalecer a las policías estatales y municipales, nos llevaron a los diputados de Acción Nacional en su totalidad a votar en contra del dictamen como se presentó en la Cámara de Diputados. Afortunadamente, y lo digo porque estoy convencido de ello, creo que las labores de negociación y sobre todo la presión social que se ejerció por parte de muchas organizaciones y obviamente el interés de que fuera un proyecto que tuviera el consenso mayoritario, llevaron a los senadores a modificar el dictamen que se votó en la Cámara y que finalmente tuviéramos o se cumplieran con muchas de las peticiones que partidos como Acción Nacional estábamos poniendo sobre la mesa y que ya en la minuta del Senado se vieron reflejados y por ende gozó de la unanimidad. 127 de los 128 senadores votaron a favor y nosotros vemos, anticipamos, y lo digo de ahorita, un voto similar en la Cámara de Diputados, una unanimidad con esta minuta ya modificada, porque finalmente atiende muchas de las inquietudes que nosotros planteamos en la votación y que ahora el Senado ya corrigió.
Gracias, licenciado Hernán Salinas Wolver, diputado del PAN, le saluda Ricardo Silva. Hernán, ¿qué diferencia vamos a ver en esta Guardia Nacional? Porque a lo que escuchamos, pues como que se parece a la Policía Federal que teníamos anteriormente. ¿Qué es lo distinto que vamos a apreciar como ciudadanos en esta Guardia Nacional? A ver, Carlos, lo que entiendo es que la intención, y así está construido el dictamen, es que la formación, que en la formación de esos elementos participará de manera muy activa las Fuerzas Armadas, es decir, atenderán a un mecanismo de formación y de disciplina más de corte militar que civil, pero teniendo un mando civil, que ese era un tema que estábamos nosotros, que insistíamos mucho, es decir, creemos y ahí coincidimos que la formación que reciben muchos de los que reciben los militares, la disciplina y sobre todo pues muchas cuestiones que tienen que ver con el respeto a los mandos y todas estas situaciones que hacen del ejército una institución muy distinta de las fuerzas de seguridad civiles, creemos que va a ayudar a que pues podamos atajar esta situación que vivimos el día de hoy en México. Y repito, a ver, nosotros tenemos que darle, el Ejecutivo tiene hoy el mandato ciudadano, los 30 millones de votos lo hacen a él acreedor, digamos, de una legitimidad que evidentemente le dieron los ciudadanos en las urnas, y parte del problema o parte de la situación que resultó en esta victoria en este resultado era la inconformidad de los ciudadanos con el clima de inseguridad que vivimos en México. Entonces, de alguna manera, nosotros, y así lo manifestamos, tenemos que darle ese voto de confianza a ese proyecto que presenta el Ejecutivo de crear una nueva institución, y obviamente atendiendo los comentarios que ya veníamos diciendo, que habíamos planteado y que ya en este dictamen del Senado están subsanados. Sí, diputado, pues en lo general estamos de acuerdo, ¿no? Yo lo que te pediría como ciudadano es que desde luego se discute si sí, si no, que las minucias, que quién lo va a dirigir, que etcétera. Ese es un asunto para sentirnos democráticos, y está bien que se discuta y que se acaloren en las cámaras y finalmente lo resuelvan como lo van a tener que resolver. Pero yo creo que lo que tendrían que de verdad abocarse los tres niveles de poder es hacer un verdadero diagnóstico de por qué estamos en esta circunstancia. Me refiero más allá de las cifras de muertos, de los desaparecidos, de las cantidades de tumbas clandestinas que hay. Desde luego esa nota roja, que es fundamental tener ese dato, pero yo creo que tenemos que ser más científicos y saber exactamente qué parte, qué punto económico, qué tan importante es, en dónde están, cómo viven, qué comercio se está vendiendo, si realmente pertenece al narcotráfico, tráfico de cocaína, plantación y producción de marihuana y de amapola. ¿Realmente ese es el problema? ¿O en qué estamos sumidos? ¿O realmente el problema no es tan grande como pensamos que es? A ver, yo estoy de acuerdo contigo, tenemos que irnos a la raíz del problema de la inseguridad en este país, y evidentemente la raíz de este problema no solamente se resuelve con patrullajes, con policías, con armamento y todo lo que pueda significar un cuerpo de seguridad. Tenemos que ir un paso atrás, tenemos que ver, y coincido contigo, y ese yo creo que es la gran labor que tiene el Ejecutivo, y obviamente a la medida que nos dejen participar al Poder Legislativo, es ¿qué hace que un joven de 15, 16, 17 años tome la decisión de desertar del estudio, de desertar de una oportunidad de trabajo para precisamente sumarse a las actividades de la delincuencia y sobre todo de la delincuencia organizada? Y ahí coincido contigo que esa es la mejor y más importante radiografía que tiene que hacer el nuevo gobierno, y que tenemos que acompañarlo los legisladores, porque no se va a atender nada más con policías. Estoy de acuerdo contigo, con más guardias, aunque sean una nueva Guardia Nacional, tampoco se va a resolver, y ese puede ser toda otra discusión que pudiéramos hablar en otro momento, aumentando las penas, aumentando la prisión preventiva, como se hizo. Por eso, en mi caso, yo voté en contra de aumentar los supuestos de prisión
oficiosa. Lo que tenemos que hacer es irnos a la causa raíz de este problema, y que yo creo que en gran parte, a reserva de los comentarios y observaciones que puedan haber, mucho tiene que ver que no hemos sido capaces de tener una tasa de crecimiento que le dé oportunidades a todos los que quieran de trabajo y de estudio, a muchos jóvenes y evidentemente a muchas familias. Es decir, mientras no tengamos no garanticemos un crecimiento económico que le dé oportunidades a todos los que quieran lícitamente, como decimos, ganarse el pan diario, evidentemente va a ser difícil, por más policías, por más guardias, por más armamento que tengamos, atajar la inseguridad y la violencia que vivimos en este país. Te voy a decir una cosa, diputado Hernán, simplificando todo. Lo que siento, lo que veo es que no hay inteligencia. En ningún nivel de gobierno no hay inteligencia, lo que se llama hacer inteligencia para combatir a la delincuencia. No se va a lograr con una policía militarizada o no. Así traigas al ejército de Estados Unidos o al chino o al de Norcorea, no lo van a lograr si no hacen inteligencia. Y me parece que no hay voluntad de hacer inteligencia para desarticular. Un punto central sencillo sería el dinero. Hacienda puede tener toda la información, cómo se mueve y dónde está. Creo que se puede, mira, hasta con geolocalización se puede entender dónde está el asunto y cómo se puede combatir, inclusive sin armas. Pero me parece que estamos jugando a la democracia. Pues mira, evidentemente creo que, y en ese punto coincido contigo, creo que tendría que haber, y esa parte le correspondería al Ejecutivo desde el punto de vista, por ejemplo, tú comentas un caso muy puntual, del flujo de los recursos a través de la UIF, que es la Unidad de Inteligencia Financiera. Creo que esa unidad, sin tener a su cargo armamento ni otras situaciones, creo y coincido contigo que pudiera hacer más para combatir la inseguridad y la violencia en este país que muchos policías o muchas otras o armamento. Y ahí coincido al 100% y creo que es parte de ese planteamiento que está pendiente del Poder Ejecutivo y que esperaríamos que llegara en las próximas semanas, en los próximos meses con este inicio de sexenio, porque si nos vamos a limitar al tema de la guardia, estoy de acuerdo que estaríamos muy limitados, pero finalmente la iniciativa, y aquí quiero ser yo muy claro, la iniciativa de la estrategia de este tema tiene que venir del Ejecutivo. El Ejecutivo tiene que plantearle al Poder Legislativo, porque lo que nosotros hacemos es darle las herramientas legales y jurídicas para poder llevar a cabo sus políticas públicas, y lo que tendríamos que esperar es que nos pusieran sobre la mesa esas propuestas, y que coincido contigo, a la fecha no existen. Diputado Hernán Salinas Wolberg, exactamente qué es lo que va a hacer la Guardia Nacional, para que quede claro, porque creo, y lo hemos dicho aquí en el programa, principalmente un servidor, William Yarmes, he dicho que me da la impresión de que hay varios niveles de inseguridad y que hay varios niveles de crimen. Mucho se ha hablado de que la Guardia Nacional va a atacar al crimen organizado, lo que quiera que esto signifique, pero a mí me da la impresión de que hay otro nivel y otra necesidad de tranquilidad por parte de la gente que tiene que ver con poder andar en la calle seguros, tranquilos, saber que me puedo subir al microbús y que no me van a asaltar. Eso no es crimen organizado, ese es otro tipo de crimen. Eso, a ver, es un ejemplo. Por eso, William, nosotros hicimos mucho énfasis que uno de los puntos que adolecía el dictamen, pero que ya se incluyó en el Senado, era qué mecanismos iba a garantizar para poder fortalecer las policías municipales y estatales. ¿Y por qué lo digo? Porque ese nivel de seguridad, el que te da a ti la tranquilidad de poder salir de tu casa a tu trabajo, el que tu casa cuando estás fuera de la misma no va a ser objeto de un robo, porque tú en tu persona no vas a ser violentado en el camino al trabajo, a una actividad en familia, eso lo da la seguridad preventiva, es la seguridad preventiva, no la seguridad reactiva. Y la Guardia Nacional, entiendo yo, se plantea más como un cuerpo de seguridad reactivo, donde lo que reaccionará, valga la redundancia, ante problemas específicos
ya de crimen organizado o alguna otra situación que se dé. Entonces, por eso es fundamental regresar al fortalecer las policías municipales, porque solamente así tú te vas a poder sentir, tú y todos los que nos escuchan, nos vamos a poder sentir seguros cuando dejamos nuestra casa sola, cuando salimos en familia, cuando vamos transitando por las calles, y eso lo da la seguridad preventiva, lo que muchas veces en algunos municipios, estados, le llaman a veces hasta policía de barrio, policía comunitaria, es decir, ese primer nivel, y eso solamente lo pueden dar los municipios y obviamente en algunos casos los estados. Y por eso lo que buscamos y lo que queremos es que en este plan del Ejecutivo veamos qué se debe de hacer, porque hay que reconocer que han habido problemas de corrupción, han habido problemas de infiltración en estos niveles, pero tiene que haber una estrategia del Ejecutivo para trabajar con estas policías locales, porque es la que le van a dar la tranquilidad al ciudadano en todas estas actividades cotidianas. Diputado, regresando al tema de la Guardia Nacional, finalmente, para concluir esta plática que generosamente has aceptado con nosotros, ¿qué elementos o qué hay en el panorama cercano que garantice que la Guardia Nacional sí va a funcionar comparado con otras fuerzas anteriores que se han creado? ¿Y por qué tenemos que seguir reaccionando en lugar de previniendo? Pues mira, evidentemente si tú me preguntas ahorita qué garantía hay, pues yo creo que difícilmente alguien te puede dar una garantía tal cual. Es evidentemente es un proyecto nuevo, es una idea que surge pues un poco distinta por parte del Ejecutivo a lo que se venía haciendo, el criterio de él, y yo y creo que lo que nosotros estamos haciendo, lo digo tal cual, es darle un voto de confianza, porque finalmente él es el responsable de garantizar una estrategia de seguridad. Para eso, pues esa es la principal reclamo que los mexicanos le dieron, y obviamente ahí sí coincidimos, las cosas que se estaban haciendo hasta el día de hoy no estaban dando resultados, se tendría que plantear algo distinto, se está planteando eso. Yo espero realmente, y lo digo como mexicano, como padre de familia que vive y que ve esa inseguridad. En mi caso, como ustedes mencionaron, yo vivo en Nuevo León, en la ciudad de Monterrey, hemos visto un recrudecimiento de la violencia y de la inseguridad, y evidentemente no es algo que queremos para nuestras familias. Entonces lo que estamos haciendo es decirle, señor presidente, usted nos pide esta herramienta para cumplir con su mandato constitucional de brindar seguridad, no vamos a ser mezquinos, ya una vez que se hicieron las adecuaciones que pedíamos, le vamos a dar ese voto de confianza, y que evidentemente esperemos que ahora sí él ponga pues el equipo de personas, todo lo que significa, todo lo que se requiere para construir una nueva institución, que sean los idóneos. Realmente, y con esto concluyo, vamos a estar muy al pendiente dándole un seguimiento puntual a los resultados de esta Guardia Nacional. Parte de lo que se le agregó en el Senado es la obligación o una facultad del Senado propiamente para hacer evaluaciones periódicas del desarrollo de la Guardia Nacional, y obviamente también nosotros como diputados vamos a hacer lo propio. Diputado por el PAN, licenciado Hernán Salinas Wolberg, diputado federal por el Estado de Nuevo León, pues nos quedamos con todos estos temas para seguir reflexionando y compartiendo con nuestros amigos del auditorio. Gracias por haber tomado la llamada, ojalá que mantengamos la comunicación para seguir revisando la evolución de este tema. Gracias nuevamente, Hernán. Con mucho gusto, a sus órdenes. Buenas tardes, hasta luego. Ahí está la voz de un diputado federal a propósito de lo que están diciendo. La verdad, a mí no me emociona en lo más mínimo, ni tampoco me ilusiona. Me da la impresión de que es otra vez una historia nueva. Toda la responsabilidad se le carga al Ejecutivo. Es que ya está planchado. Estamos jugando a la democracia. Estamos jugando a la democracia. Lo que hay que hacer es ciencia, investigación, profundidad. Lo que mencionaba al inicio Ricardo, vámonos al fondo. Hay que moralizar al país. Tiene su tiempo, pero vamos de verdad a enseñar las entrañas del enfermo. Yo creo que podríamos empezar a trabajar ya. Lo deberíamos de haber hecho desde hace 4 sexenios, ¿no? Mira, y ahora tendríamos gente de 30 y tantos años o de 20 y tantos años, claro, con otro pensamiento, con otra forma de actuar, con otra responsabilidad, con otra calidad moral, ¿no? Pero no sé por qué
A veces me da la impresión que nada más revisamos las cosas así por encimita y dejamos que las cosas sigan, ¿no? Es decir, no me gusta el discurso del diputado que dice que todo le recae al presidente. O sea, ahora resulta, yo no sabía que el país lo resolvía una sola persona. Y entonces, ¿para qué son los 130 millones, no? Tres niveles de poder. Sí, Bueno, ¿no? pero y los ciudadanos, él dice ¿no? que están dando las herramientas para que el presidente lo haga. Es como si el cirujano va a operar, tú le pasas al bisturí y pues ahora ahí opéralo, ¿no? Haga lo que pero tenga que entonces, hacer. ¿cuál es la responsabilidad de los otros poderes? Porque al final de cuentas son poderes que tienen el mismo peso, en teoría. Claro. Y además se supone que son autónomos, son independientes, y yo creo que deben de tener incluso más peso que el mismo presidente. Además, yo no sé si confiar en una autoridad que dice que va a aplicar la ley cuando hay casi un mes de bloqueo de de medios de comunicación, de las vías del tren, y no pasó nada. Únicamente hubo papeleo y entonces se levantaron actas, etcétera, pero no hubo una autoridad que dijera esto es ilegal, se tiene que dejar de hacer. ¿Cómo puedes entonces confiar en instituciones que dicen que van a promover la ley cuando por un lado la ley no se aplica, o la ley nada más es para unos cuantos, o la ley es nada más para llenar titulares de periódicos? ¿Dónde se aplica exactamente la ley? Vamos a continuar con el tema. Ahora son las 3 de la tarde con 37 minutos. Estamos en Los Productores. Aquí le acompañamos Ricardo Silva, Edgar Cruz y un servidor, William Yarmes. Y ahora vamos a platicar con el maestro Juan Manuel Hernández Niebla. Él es presidente de la Comisión Nacional de Seguridad y Justicia de Coparmex. Maestro Juan Manuel Hernández, muy buenas tardes. Gracias por tomar la llamada. Bienvenido a Los Productores. De entrada, te propongo, Juan Manuel, nosotros somos muy confianzudos y luego les hablamos de todos nuestros invitados, pero para que nos sintamos entre amigos y que sea una plática cordial. Juan Manuel, ¿cuál es la posición, cuál es la postura de Coparmex ante esta decisión tomada de la Guardia Nacional y la próxima o la pronta creación y entrada en vigor de este nuevo cuerpo? Bueno, primeramente muy buenas tardes, Ricardo, William, Edgar, con el gusto de estar con todos ustedes, enviándoles un saludo de nuestro presidente nacional, de Gustavo de Hoyos Walter. Bueno, nosotros recibimos con agrado esta iniciativa de Guardia Nacional y explico en un momento por qué. Primeramente, el arribo a la Guardia Nacional se da en un esquema de parlamento abierto, donde se nos permitió participar a todos los organismos de la sociedad civil y cupelas empresariales en la modificación de la iniciativa a como venía en el Senado de la República. ¿En qué consistió? Pues básicamente, como ustedes saben, existe una temporalidad en la Guardia Nacional, va a ser efectiva por un término de 5 años, en lo que las corporaciones civiles policíacas se terminan de fortalecer, y segundo, van a estar bajo un mando civil, dependiendo de la Secretaría de Seguridad Pública Nacional. Nosotros vemos como el principio de la desmilitarización de la seguridad en el país, siempre entendiendo que requerimos al Ejército, que requerimos a la Marina, hoy por hoy, le reconocemos todo el esfuerzo y todo lo que nos ha aportado en los últimos 2 años en materia de combate a la seguridad, pero también entendemos que tiene que haber esta transición hacia una estructura de corporaciones policíacas idealmente fortalecidas y fuertes en nuestro país. Concretamente, Juan Manuel, ¿cuál es la principal problemática que enfrenta la Coparmex? Es decir, lo pregunto así, tal cual, ¿para qué necesitan a la Guardia Nacional? ¿Cuál es la necesidad imperante en el sector? Bueno, finalmente tendríamos que entender que la Guardia Nacional ha estado aquí de facto los últimos 12 años, ¿no? La presencia del Ejército, la presencia de la Marina, en combinación con las fuerzas policiales civiles, pues ha estado aquí presente. Con esto le damos la estructura legal y la operatividad que necesitan Ejército y Marina para ejercer como policías de facto, como lo han venido haciendo los últimos 12 años. Entendemos las aprehensiones, ahorita hoy por hoy no las pueden hacer ellos directamente, se enfrentan con problemas normativos para actuar como policías civiles, y bueno, esto viene básicamente a canalizar y a encauzar todas estas variables negativas que nos estaban afectando la operatividad de Ejército y Marina en el país. Maestro Juan Manuel Hernández, acabas de mencionar hace un momento que ustedes creo que se nos perdió. Tenemos aquí un tema técnico que ya mis operadores ya van a reportar aquí porque ya maestro Juan Manuel Hernández, sí, adelante. ¿Nos escuchas? Muchas gracias. Sí, bueno. Sí, ahí nos escuchas, Juan Manuel. Sí, lo escucho perfecto. Gracias. Ok, gracias. De esta fuerza nacional en contra de la delincuencia.
y te lo preguntó William Yarmes, pero yo te lo vuelvo a preguntar de otra manera. Específicamente, en los socios de Coparmex, ¿por qué ven la necesidad de que tengamos esta fuerza nacional? ¿Qué ha ocurrido en sus negocios, en sus actividades cotidianas que consideren que sea fundamental tener este nuevo resguardo de la ley en nuestro país? Bueno, primeramente tendremos que entender que los principales problemas del país hoy por hoy se siguen llamando inseguridad e impunidad, ¿no? Y bueno, que dan pauta a muchos esquemas de corrupción que también seguimos sufriendo. Este tema no es nuevo, lo venimos sufriendo no solo las cúpulas empresariales, la ciudadanía está en el mismo temor, con el mismo sentido, y pues nosotros abrazaremos cualquier tipo de actividad o de acción que vaya relacionada al combate y la reducción de la inseguridad en nuestro país. Y bueno, este es uno de los esquemas. Entendemos que no es el único, de igual manera. Necesitamos un Ministerio Público Federal fortalecido, con capacidades de investigación, cosa que no hemos tenido en los últimos sexenios, y de igual manera sentimos que el sistema judicial, tanto federal como cada uno de los estados, tiene una gran responsabilidad de lo que nos está pasando, ¿no? Los niveles de impunidad que tenemos, la poca aplicación del nuevo sistema de justicia penal, a como lo hemos venido sufriendo todos los mexicanos, creo que da pauta para que estas tres instancias de gobierno, el sistema judicial, las corporaciones policíacas y la Procuraduría o Fiscalía General de la República hoy por hoy, trabajen coordinadamente hacia una sola dirección en beneficio de todos nosotros los mexicanos. A grosso modo, Juan Manuel, ¿dónde crees tú que hay mayor impacto, más daño hacia la Coparmex, los socios de la Coparmex y la sociedad en general, en la falta de seguridad por parte de los cuerpos policíacos o en la corrupción que ejercen las mismas instituciones públicas? Que me imagino que debe haber corrupción tanto para poner una tortillería como para ampliar una nave industrial. Si tú pusieras en una balanza, ¿en dónde consideras que hay mayor daño en las actividades de los socios de la Coparmex? Bueno, yo diría primeramente en la estructura de la fuerza policial. La policía es una policía disuasiva, es una policía preventiva. A mayor número de policías en las calles, mayor disuasión del delito que podamos tener. Creo que ese es el primer paso para tratar de reducir el fenómeno delictivo, pero no es la solución. La solución tiene que ser a largo plazo, y para tener una solución a largo plazo pues necesitamos estrategias, y las estrategias las da el Ministerio Público Federal, la Fiscalía General de la República, que tendrá que coordinarse con Marina, con Ejército y con estructuras policiales civiles para dar una verdadera administración y procuración de justicia en nuestro país, acabar con la impunidad y por consecuencia con la corrupción. Ahora, un fundamento que creo que debemos tener muy claro, pues es que tanto la delincuencia como la corrupción institucional pues surge del país, de nuestra sociedad. Tenemos una sociedad que durante muchos años ha vivido en un ambiente en donde pues ha sido permisivo y en donde no se aplica la ley, y en donde desafortunadamente quien tiene más puede hacer más cosas. En este sentido, yo creo que también deberíamos de trabajar como sociedad, empresarios y la sociedad, para tratar de moralizar, como decía Edgar, esta sociedad. Yo creo que arranca de nosotros mismos. Estoy totalmente de acuerdo contigo. Para poder que haya un acto de corrupción, que tiene que haber un ciudadano que esté involucrado en el proceso, no es solo el funcionario público. Vemos también cómo la corrupción se nos ha ido aumentando. Vemos el índice mundial de corrupción, donde pues México sigue perdiendo lugares año con año, sexenio tras sexenio, y creo que el punto fundamental de eso es la impunidad. En la manera que un funcionario no es castigado, en la manera que un policía sabe que puede cometer algún acto de corrupción y no va a tener que pagar ninguna consecuencia, pues esa es la medida que hay una motivación adicional para seguirse corrompiendo. Por eso decimos nosotros que el principal problema de nuestro país es el Estado de Derecho, que va relacionado al problema de la impunidad. Si no podemos componer eso, difícilmente vamos a poder componer los esquemas de inseguridad a largo plazo. Bienvenido el Ejército, bienvenido la Marina, bienvenida la Guardia Civil, pero entendemos que este reto implica otros factores de igual manera para poder realmente revertir esto a largo plazo.
Y algo que se puede hacer a corto plazo ya es cerrar las fronteras a las armas. Pues tenemos fronteras muy porosas y yo creo que saben dónde se pasan las armas, quién las pasa, cómo se pasan, cómo se está traficando. Tenemos una sociedad muy armada, muy pistolizada. Hoy cualquiera se sube a asaltar. Fíjate, un pecero, no un banco, un pecero con una vereta, ¿no? Con una pistola de gran calidad, automática, en fin, cuestan por ahí 5,000, 3,000 pesos, están al alcance de todos. Yo acabo de regresar de La Habana. Penetrar La Habana con una pistolita sería imposible. En la entrada te quitan hasta los zapatos. Las maletas son verdaderamente revisadas. Y cuidado y te encuentran un arma, ¿no? Te metes en un problema muy, muy serio. Y México, dejemos de pensar que no se puede. Se puede y hay que despistolizarlo. Es uno de los grandes problemas que tenemos. La sociedad está armada. Bueno, el tráfico de armas ciertamente es uno de los puntos pendientes. De igual manera, el combate al lavado de dinero. Si tú le pegas a las estructuras financieras del crimen organizado, seguramente vas a tener capacidad de debilitarlo. Si no, pues nomás vemos cómo caen unas cabezas y bueno, vienen 5 abajo, ¿no? Y se nos va complicando el esquema. Entonces, totalmente de acuerdo contigo, creo que esas son 2 de las aristas más importantes. En ese ánimo, pues también tenemos que reconocer que se haya recientemente autorizado la prisión preventiva oficiosa para aquellas personas que sean detenidas con armas de uso exclusivo del ejército. Entendemos que de alguna manera es un despropósito al espíritu del nuevo sistema de justicia penal, pero honestamente no nos hemos preparado para el nuevo sistema de justicia penal. A las policías les falta capacidad de investigación, de reporte, de igual manera a los ministerios públicos, y vemos con mucha preocupación cómo delincuentes que estaban siendo aprendidos con AK-47, con cuernos de chivo, pues eran puestos en libertad por el sistema judicial, que, bueno, regreso al punto original donde decía yo, el sistema judicial le tiene que entrar a la problemática, el Ministerio Público Federal de igual manera le tiene que entrar a la problemática, a través de estrategia relacionada al tráfico de armas y al combate al lavado de dinero. Bien, pues maestro Juan Manuel Hernández Niebla, presidente de la Comisión Nacional de Seguridad y Justicia de Coparmex, muchas gracias por haber tomado la llamada. Te pedimos que nos mantengamos en comunicación para seguir platicando de este y otros temas. Siempre les estamos dando seguimiento y vamos viendo cómo evolucionan y tratamos de compartir con la gente para tener perspectivas y poder ir normando criterio. Muchas gracias, Juan Manuel. Un placer y gracias por la oportunidad de compartir con ustedes. Que tengan muy bonita tarde. Igualmente, muy buenas tardes. Ahí está la visión, ya escuchó usted a la parte oficial desde la perspectiva del PAN, un diputado federal, y ahora desde la Comisión Nacional de Seguridad y Justicia, Juan Manuel Hernández Niebla, presidente de esta comisión en la Coparmex, que parece que les gusta el tema de la presencia militar, les gusta el tema del ejército. No sé hasta dónde vaya su relación, probablemente ellos se codean con los generales y con los secretarios de la defensa, pero creo que no se codean con la tropa y creo que no han ido a las rancherías. No, ya es político, puestos militares. Es que ya pasamos al tema político. Ya es no otra quise cosa, entrar con él derecho al tema político porque nos íbamos a enredar. Creo que es tema de otro programa, pero el asunto es político. Por supuesto que la Guardia Nacional, la Guardia Rosa o Verde o Roja o como quieras llamarle va, porque es urgente, porque es algo necesario, porque debe haber presencia, porque debe purificarse, porque debe crearse una nueva fuerza, que la hemos pedido por muchos años, pero el asunto real y profundo está en los orígenes de la delincuencia, en el movimiento de dinero, en la participación de las instituciones en la corrupción, en la participación de Estados Unidos, en la desestabilización de la paz en México, en la relación que tienen los narcotraficantes con los gobernantes y la relación que tiene la estructura de narcotráfico y de AMPA con Estados Unidos y las empresas productoras de armas, cómo las hacen llegar a México. Creo que el problema es mucho más profundo. Ahora, el tema político, ¿por qué? Porque ha sido un ángulo que ha tomado la
los partidos de oposición, los periodistas que no están de acuerdo con lo que plantea el nuevo régimen, y ha sido un argumento para debatir, para ocupar espacios, cuando deberíamos de estar de verdad trabajando en investigaciones reales y profundas. Y no es así. Todo periodista, pues con un micrófono enfrente o con una pluma, se suelta de su ronco pecho y no está siendo riguroso con las investigaciones. Como decía la otra vez Willy, no tenemos en las empresas de comunicación departamentos, direcciones de investigación. El periodismo es a lo que sucede, a bote pronto. Ahí van detrás de lo que ocurre, sí. Detrás de la noticia, como El había boletín, un noticiero, el boletín, ¿no? sí. Detrás de la noticia, exactamente. No, adelante de la noticia. Todavía hay, todavía está. ¿Sí? Existe. ¿Todavía está? Pues en las mañanas hayan de Ricardo Rocha. Mira, Fórmula, detrás de la a las 6 noticia. mañana. ¿Cómo detrás de la noticia? Sí. ¿No? Bueno, en fin, creo que ese es el tema, y el tema me parece que es mucho más político que de verdad de un ataque frontal a la delincuencia con inteligencia, con estructura, con una planeación, con una proyección de todos los ángulos. Y que haya voluntad, porque al final de cuentas, como tú dices, hay la tecnología, hay la manera en cómo llegar y darte cuenta dónde se está manejando el dinero sucio. Mira, hoy estábamos viendo, mientras estábamos platicando con el diputado, que Manuel y Mijares están siendo investigados por desvío de recursos. Bueno, o sea, donde le piques sale pus. Claro, y resulta que en Puebla dieron un concierto en 2014 donde cobraron 2 millones de pesos, y el mismo espectáculo lo llevaron a Morelos, y ahí cobraron 10 millones. Entonces, ahí está la cosa. Es que no tenemos una sociedad que esté saneada en la medida en que tuvimos, o hemos tenido, o tenemos todavía, quiero pensar que no, pero porque vivimos en una cuarta transformación, pero tenemos un gobierno que ha permitido este tipo de cosas, y somos una sociedad que estamos buscando dónde rascarle para ver en dónde podemos tener una lana extra. Esto no es un accidente, o sea, la sociedad no se volvió mala de la noche a la mañana porque dijo, este es negocio y vamos a volvernos malos y vamos a matarnos unos a otros y vamos a atacar al estilo de Dostoyevsky, de Crimen y Castigo, vamos a asaltar a la usurera y a matarla, ¿no? No, aquí hay hubo un descuido fundamental del Estado, y creo que es el gran responsable de lo que está ocurriendo con la sociedad mexicana a través de muchos ángulos, de desmoralización, de pobreza, de desigualdad, de corrupción, de tráfico de armas, y no sé por qué. Bueno, mucha gente dice, es que tú ves en Estados Unidos al diablo. Bueno, pues sí. Yo pienso que es una estructura que viene desde Estados Unidos y de los países hegemónicos, de desestabilizar, de tener siempre incendiado a Latinoamérica. Lo estamos viendo claramente con Venezuela, y ahora el conflicto frente a frente de Colombia con Venezuela, cuando son naciones hermanas que alguna vez fueron un mismo país. Eso no puede ocurrir en Latinoamérica. El grupo de Perú... El diablo no entra si tú no lo invocas, claro, mi querido Edgar. Bueno, y aquí le hemos realizado misas negras al demonio para que el demonio entre, por favor. Así es. No podemos decir que es que llegaron y fuimos seducidos. No, nos gustaba. Nos gustaba, se le rezó, y aquí estamos en esta situación. Sí. Me da la impresión que la parte del capítulo político de este país sigue siendo en el discurso tomar los temas taquilleros, tomar los temas que llaman la atención de los reflectores y de los medios que están ávidos de llenar sus planas y de darle, que sacar el trabajo, pues, ¿no? Para lo que les pagan a los pobres reporteros, pues hay que sacar el trabajo y luego todos darle vuelo a las cosas y estar discutiendo ahí en lo superficial. Pero no veo que haya de verdad una preocupación por entrarle al tema de fondo y por en realidad meternos y abrir las grietas y entrar a conocer y ver qué es lo que hay en las entrañas de este país. Creo que estamos empantanados, eso es lo que yo siento. Creo que estamos saturados de tantas cosas, de tanto discurso, de poca movilidad, de la indolencia en la que vive esta sociedad. Y yo propondría, nada más que aquí, pues a lo mejor van a decir que estoy loco, pero pues no importa. A ver, venga, lo que yo propongo es que tenemos que cambiar la concepción de lo que nosotros pensamos que es un delito. Es decir, ya ustedes lo han dicho aquí, tenemos que tocar el tema desde lo económico, desde lo mercadológico, desde lo social, no desde la parte política y no nada más desde lo que vemos que la gente dice. La gente dice que somos un país en donde priva o donde predomina el crimen, y luego el crimen organizado, y luego pareciera que lo único que hay en este país es o
la gente que habla en los medios de comunicación o los delincuentes que ponen mantas. ¿Y todo lo demás no existe? Y todo lo demás, todas las demás estructuras e instituciones del país no existen. O sea, yo reduzco el comentario a lo que dijo Ricardo al principio y lo que hemos dicho aquí, y para mí ese es un eje toral en mi discurso, en la ideología que propongo como comunicador. Todo recae en la educación, en la formación y en el cuidado de los valores en este país. Necesitamos construir instituciones fuertes. ¿Cómo las vamos a construir? Cuando enseñemos respeto, pero cuando se cumpla con respeto. Tenemos que cambiar los conceptos de lo que consideramos que está mal. Aquí hemos hecho el análisis. ¿Qué pasó cuando se prohibió el alcohol en Estados Unidos? Estamos repitiendo la misma historia, porque hay intereses económicos detrás que lo que quieren es que se siga moviendo el tema así, que se sigan prohibiendo el consumo de ciertas sustancias, que se siga manteniendo al ejército en la calle, porque todo eso genera muchísimo dinero, porque a nosotros no, pero a ese brazo poderoso económico, político, le conviene que las cosas funcionen de esa manera. Otra vez el concepto de prohibición, y la otra, por el amor de Dios, que se aplique la ley, pero es que vivimos en un nivel de hipocresía que de verdad es intolerante, pues. No sé qué piensen ustedes, pero te dicen una cosa y hacen otra, ¿no? Nunca he visto yo, mejor que en otros tiempos, que se aplique aquel dicho de al enemigo, al amigo justicia y gracia, y al enemigo la ley a secas. Y es muy interesante ver quién es nuestro enemigo para entonces sí perseguirlo y acabar con ellos. Ahí está el comentario, si ustedes quieren aportar algo, me encantaría escucharlos. Y otro punto es el de los medios de comunicación, y cada programa que hagamos, si hay posibilidad, yo voy a estar hablando de eso. Los medios de comunicación solamente están replicando el proyecto que otros tienen. Sí. No estamos informando, más bien desinformando, y no estamos pensando juntos, estamos diciendo cómo pensar. Yo creo que es un buen momento para revisar los medios de comunicación, no solo en México, los medios de comunicación en el mundo y cómo están trabajando con la sociedad. Yo creo que es tiempo de que la sociedad esté en los micrófonos. Dice Anlupe que Pira, y gracias por estar con nosotros, deberíamos de unirnos, vemos un delito y nos quedamos callados. Nos está viendo y nos escribe a través de Facebook. Oscar Borakov Álvarez, buenas tardes, super equipo. Se habla en atacar la corrupción y la impunidad, pero no tocan el nepotismo, colocar en alcaldías y municipios a gente cuate y allegados por compromiso politiquero y sin capacidad en puestos estructurales claves sociales, y obvio, todo eso en la sociedad repercute. Saludos y gusto nuevamente verlos en vivo. Oscar Borakov Álvarez, gracias Oscar. Jorge Luna, entiendo plenamente que las armas le da a cualquier gobierno el poder de ejercer una parte de la política. Indudablemente que en la actualidad la combinación de voluntad política, tecnología y armas organizadas es parte de la solución. Sin embargo, el pueblo en armas no se da con la declaración de que el ejército es un ejército del pueblo. Muchas gracias, Jorge. Pues compañeros, ahí está la perspectiva, ahí está la propuesta de hoy para conversar, lo que nos parece que es importante analizar, y yo creo que, como dice Edgar, los medios tenemos que dedicarnos a proponer, no nada más a estar repitiendo las noticias y sacando la conferencia del presidente. Vamos a pensar, a ver, ¿por qué está ocurriendo? ¿Por qué estamos tan metidos en el tema de la Guardia Nacional? A ver, ¿qué realmente está en el fondo? ¿Qué nos da miedo? Vamos a enfrentarnos a nuestros miedos. Vamos a hablar claramente y vamos también a desenmascarar los intereses que muchos comunicadores tienen, y sobre todo los opinadores, que está clarito, cada vez queda más claro. Vamos a hablarlo, vamos a decirlo abiertamente. Pues hasta aquí una emisión más de Los Productores. Una cosa que me llama la atención, perdón que me salga el tema, pero la gasolina está subiendo y nadie dice nada. Sí, he leído algo, he leído que sí hay por ahí algo. Sí, pero yo siento que la gente está muy tranquila, como que... Propongamos esta semana hablar del tema, hagamos una observación de diciembre, del 1 de diciembre a la fecha, cuánto ha subido, y vamos a platicar de eso, si les parece. Me parece bien. Yo solo quiero recordar que el presidente, cuando estuvo en campaña, dijo que a partir del 1 de diciembre la gasolina iba a bajar, y no ha bajado. Ya sé que no es nada más un decreto, es una cuestión de mercado, pero entonces a ver a qué estamos jugando. Es decir, solamente estoy tratando de traer a la mesa si hay elementos de esquemas que ya hemos visto. Si solamente estamos viendo ideas repetidas y estamos escuchando ideas y discursos repetidos, y vamos a terminar viviendo un sistema de gobierno igual a los anteriores, solamente que con probablemente con el uso de otras palabras, con otros personajes tomando decisiones, pero no alcanzo a ver un gobierno consistente ahora. Y había que entender
cómo funciona realmente el tema de la gasolina en los mercados mundiales. ¿Qué es realmente lo que marca el precio de la gasolina? Que no está sujeta a demanda, sino más bien a producción. Yo creo que ahí es donde tenemos que reflexionar sobre la industrialización, sobre el traslado, sobre la estructura de la producción de gasolina y su comercialización, para saber realmente qué es lo que marca el precio. Lo marca una computadora de inversionistas por allá arriba que lo suben y lo bajan, como le acaban de bajar el 30% al valor del café colombiano, y con eso los matan y con eso los doblan. Vamos a ver qué es lo que realmente está pasando. Y sobre todo que lo que queremos es saber, conocer, formar criterio. Claro. No nos vayan a decir mañana en la mañana que somos fifís o que somos neoliberales y que por eso nos dedicamos a hablar de la gasolina. No, queremos entender, porque de lo que se trata es de tener una sociedad informada, para poder emitir una opinión y no nada más quedarnos con lo primero que salga. Por último, Maricel Resillas dice: excelente planteamiento sobre que en cada estado hay una situación caótica respecto a cómo están actuando los delincuentes y los políticos. Muchas gracias, Maricel. Gracias, compañeros. Ricardo, gracias, Edgar. Gracias a ti, Willy, un placer. Gracias a usted, igualmente. Gracias a usted que nos permite acompañarle día a día. A continuación viene Ramón Pieza con el programa Entornos. Gracias al equipo Marisol Ruiz y Guillermo Vázquez en la producción, Alejandro Ambrosio y Daniel Morales en los controles. Gracias a Samantha García y Pilar Rosales que estuvieron en los teléfonos, y desde luego a usted que nos permite acompañarle y que nos prefiere ante todas las opciones que hay de comunicación, tanto en el cuadrante como en las redes. Le invito a que permanezca con nosotros. Mañana a las 3 de la tarde aquí estaremos con usted. Tenga buena tarde y le pido por favor que no se salga de la red.